Quiero darles la bienvenida a todos ustedes esta noche. Estamos iniciando este curso llamado o denominado Matrimonio Honroso porque realmente anhelamos que a través de este proceso y ese trayecto tú puedas realmente conocer el diseño, ¿no?, que Dios tiene para el matrimonio. Amén. Creo que va a ser todo lo que vamos a hablar va a ser justamente eso. Vamos a ir observando, vamos a ir viendo cómo Dios nos va a ir llevando a lo que realmente Él tenía en mente cuando diseñó el matrimonio. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Así que inclinemos un ratito nuestros rostros y podemos orar. Amén. Amado Dios, gracias te doy, gracias por este momento, Señor. Te agradezco porque tú, Dios, has puesto este tiempo para poder compartirnos acerca del matrimonio. Te pedimos que nos des sabiduría. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo donde tú hables a través de tu palabra, Señor, y tú vayas ordenando, tú vayas, Señor, poniendo cada cosa en su lugar, Señor. Disponemos esta noche nuestro corazón. Ponemos atentos nuestros oídos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Te agradecemos y dejamos todo este tiempo bajo el control de tu Espíritu Santo. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta noche vamos a tener dos matrimonios que nos están acompañando para poder bendecirnos y para, obviamente, enriquecer más la enseñanza, para poder tener mayor comprensión también de lo que es en la práctica el matrimonio. Así que quiero presentarles aquí a la primera pareja. Tengo aquí al hermano Wilfredo y su esposa Patricia. Un fuerte aplauso para ellos. Amén. Ellos van a estar acompañándonos esta noche también. Y por este lado tengo a otro matrimonio, Ovidio y Vicky, ¿ya? Entonces un fuerte aplauso también para ellos que van a también estar acompañándonos esta noche, apoyándonos un poquito. Y otra cosa que quiero señalar antes de iniciar es que ustedes también pueden hacer alguna intervención, si tienen alguna pregunta o alguna duda, tenemos preparado un micrófono especial para que ustedes puedan intervenir, para que puedan hacer sus aportes esta noche, cualquier inquietud que tengan. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta noche con la primera sesión que lo hemos denominado Volviendo al diseño original. Amén. Para esto quiero que podamos abrir nuestras Biblias y si tú estás con tu Biblia puedes abrirlo junto conmigo, pero vamos a proyectar aquí la Biblia también en el data y vamos a buscar Mateo capítulo 19. Versículo 2 al 11. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 2 al 11. Lo primero que voy a hacer es dar lectura de manera corrida a estos versículos para que podamos escucharlo y luego vamos a ir analizando, vamos a ir profundizando lo que el Señor quiere decirnos a través de esta palabra. Amén. Entonces, vamos a dar lectura a lo que dice Mateo 19, 2. Dice así.
acerca del matrimonio. Pero vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí el Señor, qué es lo que quiere Él apuntar a nosotros esta noche con relación a lo que es el matrimonio. Y quiero empezar hablando acerca del versículo 2 y 3 en principio, donde vamos a ver la comprensión que se tiene acerca del matrimonio. Amén. Y lo que dice estos dos versículos, dice: en el primer término importante, que es lícito cuando Jesucristo, pero la ley me permite y dice que es lícito, es permitido. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Entonces, en este contexto creo que es muy importante hacer referencia a las dos escuelas rabínicas que existían en esa época, ¿no? Habían dos, una era del rabino Shammai y el otro era el rabino Hillel. Rabino Shammai era una escuela rabínica que interpretaba esta parte cuando dice cosa indecente en Deuteronomio. Ellos lo interpretaban como una inmoralidad sexual, todo aquello que iba fuera de lo que Dios había establecido dentro de lo que era el matrimonio. Estamos hablando, por ejemplo, de fornicación, adulterio o cualquier cosa ilícita que saliera del margen que Dios había puesto. Esta era una línea conservadora, era una más estricta, pero casi muchos no se apegaban a esta línea, porque era una línea donde la mayoría se encerraba y se sentía como aprisionada en cuanto al matrimonio. Pero la otra, que era un poco más liberal, que es la escuela justamente de Hillel, era una escuela mucho más abierta hacia la posibilidad del divorcio, porque esta escuela interpretaba esa palabra indecencia como cualquier tipo de indiscreción. Entonces, ¿a qué se refieren los fariseos cuando ellos dicen que repudiar a la mujer por cualquier causa? Entonces, ellos están pensando en la escuela de Hillel, no en la escuela de Shammai. Están pensando en el pensamiento persuasivo, ¿no? De ser convencidos en que la interpretación de lo que había dicho Deuteronomio era repudiar a la mujer por cualquier cosa que ella hiciera. Y voy a ser un poco textual en lo que dicen muchos autores o comentaristas, porque ellos señalan, por ejemplo, cualquier cosa para esta escuela era quemar el arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una mujer, las mujeres están nerviosas aquí ahora esta noche, entonces si una mujer, por ejemplo, quemaba el arroz, ya era una causa o un causal para despedir a la mujer, ¿no? Y habían otras causales, pero llama mucho la atención ese sentido que ellos utilizan por cualquier cosa, por cualquier causa, porque está abriendo la oportunidad a interpretar diferentes maneras o causales donde justamente puede darse el divorcio, ¿no? Entonces, hay un comentarista que me gustaría citar y leer, se llama F.F. Bruce. Este comentarista dice lo siguiente, dice: una esposa era comprada y considerada como propiedad y usada como esclava del hogar y despedida por placer. Entonces, esta era la posición que tenía la mujer en esta época. Una posición muy injusta, yo sé, muy baja, pero donde el hombre tenía el control. Por eso justamente la pregunta hacia Jesucristo es si el hombre puede repudiar, porque la mujer no estaba en posición de exigir un divorcio, sino era el hombre. Y cualquier cosa que hacía la mujer, el hombre tenía esa potestad de poder absolver el matrimonio a través del divorcio. Entonces, esta era la realidad de esta época. Y esa es la pregunta y la gran pregunta a Jesucristo. Ahora, ¿qué entendemos por eso para nosotros hoy en día? Lo que yo quiero que ustedes noten es que los fariseos están aferrándose a un establecimiento jurídico, legal, pero la realidad de lo que está en el corazón de Dios y lo que estaba en el pensamiento de Jesucristo es totalmente diferente. Porque ahí es justamente donde está la tentación que estaban haciendo
a Jesucristo, porque si Jesucristo respondía, sí es lícito, los conservadores iban a bochornar. Pero si Él decía que no es lícito, entonces iba a dar razón de que podemos divorciarnos por cualquier causa o cualquier cosa. Esta era justamente la tentación. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos obedecer a la línea conservadora o a la línea liberal? ¿Tenemos que realmente aprisionarnos con el matrimonio o tenemos que más bien cualquier cosa que nos irrite dentro del matrimonio nos puede llevar al divorcio? Y yo quiero que observes la astucia y el corazón que tiene incluso hasta el día de hoy el ser humano. Entonces, esto parte de la comprensión que tenemos como seres humanos. Y yo tengo dos preguntas interesantes. Aquí voy a permitir que vayan aportando mis ayudantes, los matrimonios que están esta noche aquí. Amén. Entonces, ¿cuál es la percepción que tenemos hoy del matrimonio? ¿Cómo estamos nosotros como sociedad, tú como persona individual? ¿Qué percepción tienes acerca del matrimonio? ¿Cuál es tu idea, tu filosofía acerca del matrimonio? ¿Qué dices, querido Wilfredo? Paticita también, aquí tengo a Ovidio también, pero vamos a empezar con el hermano Wilfredo. ¿Cuál es tu opinión en respecto a esto? A ver. Buenas noches, queridos hermanos. A ver, hay una estadística del año 2010 que establece de que de 10 matrimonios en Bolivia, 7 se divorcian. Es decir, de cada 10, solamente 3 se mantienen en casamiento, en matrimonio. Y la pregunta que viene es, yo por ejemplo tengo mis suegros que tienen 40 años de matrimonio. Antiguamente el matrimonio era algo serio, algo definitivo, era una decisión definitiva. Pero ahora no. Como en esa época, de cualquier cosa nos divorciamos. Por eso es estadística. Pero ¿de dónde, cuál es el origen? ¿Ellos eran diferentes a nosotros? ¿No tenían los mismos problemas matrimoniales que tienen ahora los matrimonios en la actualidad? Es decir, los problemas de siempre, ¿no? ¿Quién administra el dinero? Si estamos administrando bien como matrimonio. A veces al esposo le gusta ir a jugar fútbol todo el día, el sábado, y la deja sola, y se pelean. Y bueno, ustedes conocen esos problemas que vamos tropezando a medida que va nuestro matrimonio creciendo. Esos problemas de que te llevas mal con algún pariente de tu esposo o de tu esposa, y hay un conflicto que surge ahí, etcétera. ¿Será que ellos no han pasado lo mismo? Y creo yo de que hay un elemento que hay que considerarlo. Es de que cualquier cosa que ahora sucede para divorciarse, los matrimonios antiguos, al saber de que que era definitivo el matrimonio, lo resolvían. Tenían la capacidad de resolver sus problemas. A veces mal, pero se mantenían. Ahora no. Hemos llegado a un punto donde no tenemos la suficiente madurez para resolver los conflictos y problemas que surgen dentro del matrimonio. No podemos hablar, no podemos ponernos de acuerdo. Y como en esta sociedad que vivimos ahora, todo es descartable, todo se lo deja, no sirve. Antes yo me acuerdo, pastor, ya en mi época, yo también tengo mis años, se arruinaba el refrigerador, pucha, y lo llevabas y lo hacías arreglar porque duraba harto ese refrigerador, etc. Ahora se arruina el refrigerador y si tienes un poquito de plata compras uno nuevo. Antes las cosas duraban y las hacías arreglar. Ahora no, ahora lo compramos, es desechable. Y esa idea, esa ideología se ha empezado a venir a nuestras vidas. Entonces, yo creo que ese es un elemento, la resolución de los problemas, de los conflictos. Y con esto termino,
Y cada conflicto siempre contrae una amenaza de ruptura de la relación. Porque si no lo resuelves es una bola de nieve. Y si no resuelves viene otro problemita, otro, y llega un punto y dices, no, es que yo no era con ella o no era con él. Entonces, eso yo lo veo similar a lo que pasaba anteriormente, para que digan cualquier cosa. Amén. Y claro, lo que dice el hermano Wilfredo, creo que es muy importante en el sentido de que hoy no se ven con ojos agradables el matrimonio. Creo que la intención dentro de los fariseos era eso, ¿no? Era como que ya, Jesús, danos la aprobación, que podemos hacerlo. Pero no está esto en el corazón de Dios, está en el corazón del hombre, ¿no? Y es interesante, pero yo quiero leerles algunas frases de algunos autores, por ejemplo, que uno lo escucha, escritores de libros, etcétera, o incluso algunos ahí en músicas, en canciones, y lo que se está transmitiendo respecto a lo que es el matrimonio. Por ejemplo, mira, voy a leer algunas cosas. Dice así: el amor es largo y dulce el sueño, pero el matrimonio le despierta, ¿no? Entonces, dense cuenta un poquito esto, tal vez lo han escuchado, no lo sé. Otra frase dice: todos los hombres nacen libres, pero algunos se casan. Nunca supe lo que era la felicidad hasta que me casé, y para entonces ya era demasiado tarde. En la antigüedad los sacrificios se hacían en el altar. Actualmente esa costumbre continúa. El primer año de casados es el más difícil, los demás son imposibles. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta corriente o este nuevo pensamiento acerca del matrimonio? No está valorando el matrimonio, sino más al contrario. Y creo que ahí empieza en nuestra mente, donde justamente ya empezamos así. O sea, uno está entrando a un matrimonio y ya empieza con una mente de que, no, esto no va a funcionar, esto me va a arruinar la vida, esto va a traer desgracias en mi vida. ¿Cuántas veces yo he escuchado algunos que dicen, no, mejor es no casarse, porque es quemarse? Entonces, esta mentalidad es la misma que había en el corazón de los fariseos, ¿no? Que ellos no eran pro matrimonio, sino más al contrario, ellos eran pro divorcio, ¿no? No sé si, Ovidio, tú quieres aportar algo al respecto de esto. Queridos hermanos, buenas noches. Sí, lo que estamos viendo en esta noche yo creo que es algo importante y fundamental en nuestras vidas. Y lo que decía Wilfredo es un poco aplasmado, digamos, ¿no? De cómo se ha ido perdiendo ese valor hacia este ministerio, si me permite, si vale el término llamarlo, que es el matrimonio, que Dios ha establecido desde el principio, ¿no? Y de a poco hemos ido perdiendo ese valor que se le debe dar, ¿no? al matrimonio. Como hemos ido viendo este pasaje que estamos estudiando, ¿no? El tema del divorcio, por ejemplo, ¿no? No es solamente de nuestros tiempos, ¿no? Si bien en este último tiempo, como decía Wilfredo, ¿no? Las estadísticas han ido cambiando así drásticamente, si se podría decir, a comparación de hace unos 30 o 40 años atrás, ¿no? Lo podemos ver en nuestros papás, en nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Que el matrimonio era tan distinto, como dice Wilfredo, ¿no? Era más valorado, era más, no sé si se lo puede decir, más casto, es decir, se lo respetaba más, ¿no? al matrimonio. Pero imaginémonos cómo era en el tiempo de Jesús, ¿no? O sea, acá en este pasaje realmente nos está haciendo entender que la idea del matrimonio y la idea del divorcio, ¿no? Si bien va a tener cambios que lo vamos a ir viendo o notando, cambios notorios, pero en el fondo va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Yo creo que mucho depende del corazón del hombre, ¿no?
me refiero tanto a mujer como a varón, ¿no? Que en el corazón del hombre tiene que estar bien fundamentado y tiene que estar bien, es decir, tenemos que entender bien qué es el matrimonio, ¿no? Esta noche no hemos venido a hablar de divorcio, hemos venido a hablar del matrimonio, pero es necesario que podamos tocar este tema del divorcio, ¿verdad? Sí, en realidad, claro, porque es la contraparte, ¿no? Es decir, creo que tenemos que iniciar observando un poquito nuestra mente y nuestro corazón de nosotros. Yo en ningún momento yo he tenido oportunidad, así como pastor, durante los años que estoy aquí de ministerio, que alguien me diga, pastor, yo realmente quiero seguir junto a mi marido, ¿no? O sea, siempre viene más bien al revés, ¿no? No quiero estar ya con mi esposo o con mi esposa. Entonces, es el mismo corazón de los mismos fariseos que estaban buscando la aprobación de Jesucristo, y valga la redundancia, porque al final parece también que las personas buscan eso del pastor, que diga sí, ya divorciate, pero no es el corazón realmente de lo que Dios había pensado en el principio. Amén. Ahora hay algo interesante acá, porque cuando hablamos de que es lícito, este término lícito, que decíamos habla de lo jurídico, del marco jurídico, ellos podían ampararse jurídicamente en esa época y divorciarse. Yo no sé por qué van a Jesús, claro que había una tentación ahí, pero ellos podían hacerlo, pero querían que Jesús pudiera decir sí. Y creo que es otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta esta noche, es decir, el divorcio está a nuestro alcance. ¿Qué dice nuestra ley jurídica? ¿Qué dice nuestro marco jurídico en este momento? ¿Está compatible con la palabra de Dios o es que no está? ¿Cómo es? A ver, aquí tengo dos abogados también, ellos son también abogados por si acaso, ¿no? Que saben un poco más de este asunto. No sé si Paticita, tú nos puedes un poco ayudar a entender cómo era este asunto, y también Wilfredo, ¿no? Que nos puedan ayudar a comprender cómo era este aspecto, porque ha habido un cambio sustancial en cuanto al marco jurídico, ¿verdad? A ver, escuchemos entonces, Paticita, dale. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos. Si nos pueden aumentar, por favor, el micrófono. Bueno, para empezar, nuestra legislación es una legislación que apoya el divorcio, ¿no? Y hace parecer que es algo bueno. El matrimonio religioso, para la ley, para el mundo, no tiene ningún efecto legal. Y también se reconoce el matrimonio de hecho, el concubinato, como matrimonio a partir de los 3 meses. El antiguo Código de Familia contemplaba ciertas causales para que uno pueda divorciarse. Y voy a dar lectura. Por ejemplo, establecía que podía darse el divorcio por adulterio o relación homosexual, por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, por sevicia, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra, por abandono malicioso después de 6 meses. Entonces, en este marco legal era un poco difícil el divorcio. ¿Por qué? Porque tenías que probar lo que tú estabas demandando, tenías que presentar pruebas, llevar testigos, se te hacía costoso, era un poco más difícil, pero ahora el año 2015 se ha aprobado un nuevo código. Y con este nuevo marco legal, lo único que se debe acreditar es que ya no existe un proyecto de vida en común. Es lo único que te pide, ¿no? ¿Y quién establece que tú ya no tienes un proyecto de vida de común con tu pareja? No te dice la ley, sino que uno mismo como persona va a establecer, no, mi esposo me trata mal, me gritó la otra noche, o mi esposa no me respetó, me gritó, me trató mal, y entonces yo mismo voy poniendo las causales, ¿no? Y la ley es tan abierta como en la época de Jesús, ¿no? Esta escuela del rabino Hillel, había una causal que establecía, que había dicho Moisés, que era si es que se hubiera hallado en ella alguna cosa indecente. Había una escuela que, como explicaba el pastor, solo se refería a
a la cuestión sexual, a la infidelidad. Pero esta otra escuela, Gilel, había ampliado tanto que ya encajaba todo, ¿no? Y nuestra ley ahora, yo la veo similar, que es lo que uno quiere, ¿no? Correcto, sí. Hermano Wilfredo, dale. Quiero acotar algo. Un proceso con el anterior código duraba por lo menos 3 años. Ahora tú puedes, cuando tú ni siquiera tienes que explicar cuál es la causal para que el proyecto de vida en común desaparezca. Simplemente lo mencionas y dura 3 meses. Y es más, puedes renunciar a esos 3 meses, se llama una audiencia, en esa audiencia, mediante un apoderado si quieres, ni siquiera necesita ir, los cónyuges necesitan ir, te ratificas ante el juez está prohibido de tratar de que haya una reconciliación, procede el divorcio y ahí terminó todo. Ahora bien, y esto es lo que creo que hay que ver en el fondo. Divorciarse es fácil. Firmas el papel y te has divorciado. El problema son las consecuencias que tiene, que no se las ven, porque cuando esas personas se van a divorciar, no se dan cuenta. Primero, el hecho de que los bienes los vas a tener que dividir. Si tienes una casa y un auto, te vas a volver más pobre. ¿Por qué? Porque la mitad de esa casa y la mitad de ese auto se tiene que llevar cada una de las partes. Es decir, si tú tienes una casa con 4 cuartos, la vas a tener que vender la casa y dividirte. Segundo, en relación al divorcio comunal se llama, el hecho de que si ustedes tienen, si esos 2 cónyuges tenían amigos en común, los amigos en común se van a ir, porque estos amigos van a tener que tomar partido por alguno de los cónyuges. Y eso se extiende a la familia. A veces tú te llevas muy bien con el familiar de tu esposa, y ahí se divide eso, se divide. ¿Por qué? Porque ese familiar va a estar a favor de la esposa. Luego viene el tema de los hijos, y eso es grave. ¿Por qué? Porque los hijos van a tener que vivir con uno de los padres, y eso va a causar un destrozo en las reglas que existían antes. Si el papá era con el que estudiaba, el hijo estudiaba con el papá matemáticas cada lunes, ya no va a poder ser así. Y todo se va a distorsionar. Entonces, aparte de ello, el momento en que una persona se divorcia, está cambiando de ser una persona con la cual tú llamabas, dormías, estabas, compartías, vas a tener que adaptarte a una vida de soltero, de solo. Psíquicamente va a tener que haber un cambio. Entonces, pareciera que el divorcio es fácil, pero las consecuencias son terribles. Los hijos tienen que tomar lealtades. Yo me acuerdo, yo provengo de una familia divorciada, a mis 6 años se divorciaron mis papás. Y me acuerdo que cuando yo iba donde mi abuelita materna, yo le hablaba mal de mi papá y mi abuelita me regalaba cosas, digamos, o sea, era algo de locos, pero yo para llevarme mejor con mi abuelita y me dé cosas, yo hacía eso y como compraba su lealtad, me daba. Pero yo iba después donde mi papá, donde mi abuelo paterno, y lo mismo hacía. Entonces yo, según yo, era vivísimo, pero en realidad me estaban partiendo mi corazón. Es grave para los hijos. Entonces, ese aspecto no lo cuentan. No lo cuentan.
Eso que es tan real no lo cuentan. ¿Y saben qué, hermanos? La fuerza y la energía que se gasta en un divorcio debe ser 500 veces más que la fuerza y energía que puedes gastar para recuperar tu matrimonio. El divorcio trae consecuencias para siempre. Y eso no nos damos cuenta ahora. Ya me divorcio, ya firmaremos. Después es la cosa. Después. El régimen de visitas. ¿Qué días vas a venir a ver a los chicos? El lunes, martes, miércoles. Tienes que esperar en el horario, si no hay la asistencia familiar. Si tú no pagas la asistencia familiar, apremio. Y yo me acuerdo con mi esposa, con 2,000 bolivianos así de sueldo, lográbamos, gracias a ella, ¿no? Lográbamos superar, llegar a fin de mes, lográbamos. Pero cuando estás solo ya, no lo vas a lograr, porque tu esposa te apoya. Entre los dos caminan, con peleas, sin peleas, pero vas y sales y mejoras. Pero en el divorcio no. Y a eso nos está empujando. Y con esto voy a terminar, querido pastor. Se han hecho estas facilidades para que se quiebre el matrimonio. No estamos hablando solo de matrimonio, sino de familia. Pero ¿qué dice la Constitución? Miren, como en esa época, exactamente como en esa época. La Constitución dice, el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su... Es decir, por un lado, la Constitución protege la familia, como la ley de Moisés. Es difícil que te divorcies, pero por otro lado, Le da facilidades. totalmente para que te divorcies. ¿Se dan cuenta? Por eso el matrimonio, el divorcio, deben saber que es terrible. Es terrible. Eso debemos tener en mente. No es fácil. Por eso mejor arreglemos nuestros asuntos. Amén. La voz de un abogado. Sí, no, realmente, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención es el término que utilizan los fariseos cuando dicen cualquier cosa. O sea, lo que él ha hablado y la realidad, porque él es abogado y ha visto seguramente aquí tal vez que ejercen también esta área de la abogacía, saben acerca de la experiencia y cómo las familias sufren cuando existe ruptura, existe divorcio. Pero ¿acaso vale la pena por cualquier cosa? Esa es la pregunta. Algunos se pelean y ya quieren divorciarse, o sea, ni siquiera es porque ha habido de por medio infidelidad o de repente, no sé, ha habido otras causales, como mencionábamos antes en el anterior marco jurídico, pero ya quieren divorciarse, ¿no? Entonces creo que este curso que vamos a tener durante todos estos sábados nos va un poco a abrir la mente para darnos cuenta realmente qué es lo que Dios pensaba con el matrimonio y a dónde nosotros hemos llegado como humanos. Porque nosotros hemos diseñado nuestro propio modelo de matrimonio, de cómo es matrimonio, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. Pero yo quiero que avancemos y vamos a leer el versículo 4 y 6. Y miren lo que dice acá Jesucristo. Responde los fariseos.
Los judíos, los fariseos tenían esa idea, ¿verdad? Decían ellos en su corazón, ¿no? A ver, le vamos a hacer caer con esto, ¿no? A ver, le vamos a hacer una preguntita, a ver, difícil, a ver si nos va a responder, ¿no? Esa era la intención de ellos. Pero yo creo que aquí Jesús, en todo su ministerio, vemos que Jesús siempre usa la palabra. Siempre va a la palabra, siempre cita un versículo, ya sea de la ley de Moisés, ya sea de los profetas, ya sea de los salmos, ¿no? Pero aquí Jesús va y les da, con la palabra, pues, ¿no? Exacto, o sea, lo que es importante entender es que no hay aquí algo que comentar Jesús recreando o rediseñando el matrimonio, no, ya estaba en el principio. ¿Me entiende? Y eso es antes de la ley, porque dése cuenta, la primera celebración, lo que va a mencionar Jesús acá, tiene que ver con Génesis. O sea, ¿cuándo ha salido? ¿Cuándo ha sido? ¿Cuál es el orden? Es primero la creación y luego viene la ley. Recién la ley con Moisés. Entonces, lo que ha ocurrido con el matrimonio está antes de la ley. Jesús está diciendo, ¿qué es primero? Lo que estuvo antes. Al principio, cómo Dios había diseñado. No era algo novedoso, no era algo nuevo, sino era algo que ya estaba escrito. Pero, ahí está la gran cosa. Una cosa es que esté escrito y que tú lo tengas delante de tus ojos, ¿verdad? Que están ahí. Pero otra cosa es que tú lo tomes en cuenta. Entonces los fariseos, no es novedoso cuando Jesús les dice, han leído, ellos lo saben, ellos lo han leído, ellos conocen. Los judíos eran preparados con la Biblia para aprender a escribir, a hablar, etcétera. O sea, la Biblia era su mundo, la escritura, especialmente la Torá, los 5 libros de la ley. Con eso se educaban ellos. Entonces, es imposible pensar que ellos no conocían. Ellos conocían lo que decía al principio, conocían. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces no querían ellos escuchar? ¿Por qué no querían obedecer? Y por eso justamente acá, si seguimos la lectura, dice, ¿no habéis leído el que los hizo al principio? ¿Dónde está yendo Jesús? Al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué está citando aquí Jesucristo? Está citando Génesis. Está leyendo lo que ha ocurrido en el principio. La primera pareja que se casó. ¿Cuál crees que es la primera pareja que se casó? Hasta ustedes saben las escrituras, ¿no? Adán y Eva. Y cómo Dios les ha unido a ellos. Eso tú puedes observarlo en Génesis 2:24. Y la siguiente sesión vamos a empezar un poco a ahondar mucho más esto, comprendiendo cuáles son los fundamentos en los que Dios había establecido el matrimonio. Amén. Pero lo que yo quiero que ustedes pongan sus ojos es justamente en esto que está haciendo Jesús. Jesús está llevándolos, está volviendo a ellos, les está corrigiendo, les está diciendo, vayan a las Escrituras, vuelvan a las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de este curso? No es por si acaso un curso motivacional, no, ¿qué quiere Dios? Que tú vuelvas otra vez al principio, a lo que Dios ha establecido para el matrimonio. Amén. Que lo descubras, que lo sepas, pero también que tú vayas al que ha diseñado el matrimonio. La verdad es que en un sentido sociológico hay un debate, ¿verdad? ¿De dónde nace el matrimonio? ¿Cómo se ha originado? Claro, los que son de línea atea tienen sus propios argumentos, etcétera, pero se sabe ahora más con ciertos indicios y varias cosas que están descubriendo que toda la humanidad ha venido de una sola pareja. A ver, averígualo, entra a internet, investiga, pero se está cada vez más apuntando a eso. Entonces estamos llegando a un punto donde realmente hubo una mujer y hubo un varón que se unieron, ¿no? Que se casaron. Y ese es el principio. Y no necesitamos indagar, sino volver a las Escrituras, volver a Dios, cómo Él ha diseñado el matrimonio. Y ahí realmente vamos a encontrar bendición. Amén. Entonces,
¿Qué estamos haciendo para poder llevar adelante nuestro matrimonio? ¿Cómo es? ¿Cómo llevan ustedes su matrimonio? A ver, enséñame a mí, porque yo estoy soltero, ¿no ve? Así que Wilfredo, aquí mis acompañantes, ¿cómo ustedes hacen para el matrimonio? ¿Qué es lo que han llevado un curso, han hablado mutuamente, han aprendido de sus padres? ¿Qué hacen? ¿Cómo llevan su matrimonio? A ver, Wilfredo, ¿cómo llevabas tú antes tu matrimonio? ¿Cómo es? ¿Has hecho un curso o no? Hola. Lo que es que nadie nos enseña, o sea, nos dan consejos, ¿no? Nos dan consejos y nos dan consejos todos, buenos y malos consejos. ¿Cómo lo hemos llevado nuestro matrimonio? Creo que, por lo menos mi persona, yo he sufrido mucho por este divorcio de mis padres, ¿ya? Y como he sufrido mucho, yo dije que cuando me case, yo no me voy a divorciar. Esa era como una meta. Pero hemos llevado nuestro matrimonio, tenemos 15 años de casados, y Dios ha ido manifestando primero en la dureza de mi corazón, porque hay muchas cosas que yo no comprendía o que yo pensaba que tenía razón, y digamos, creo yo que en algún momento podía lastimar a mi esposa, etcétera. Pero Dios en su misericordia me ha ido mostrando, y poco a poco me he ido dando cuenta de que realmente el matrimonio es una fuerza. La esposa es alguien que te apoya, que te conoce, que te aconseja, que a veces te llama la atención, y ya depende del hombre si escucha eso. Y cuando Dios dice, lo que unió Dios no lo separe el hombre, para mí eso ha sido un principio absoluto. ¿En qué sentido? En que cuando nos hemos casado por lo religioso, cuando nos hemos casado ante Dios, yo pienso que Dios nos ha unido, aunque haya una historia detrás. Si Dios ha permitido que yo me case con la Pati ante Dios, es que Dios ha permitido y ha autorizado y Él ha bendecido mi matrimonio con ella. Pero la tentación es que yo a veces me quiero separar. Y empiezo a pensar cuando nos peleamos, empiezo a pensar, tal vez tal vez, y nos vienen esas dudas. Y en realidad estamos contraviniendo algo que Dios ha hecho. Si se han casado por lo religioso, si se han casado ante Dios, es que Dios los ha unido. Y tú tienes que saber eso. Y es para siempre. Se han casado para siempre. Lo cual significa de que lo que Dios ha unido, no dejes que separen tus amigos. No dejes que separen tus familiares. Sobre todo, no te separes tú. Porque en el divorcio hay un divorcio primero mental. Antes de firmar el papel, yo me divorcio en mi cabeza. Yo me divorcio en mi cabeza. Y luego viene, dice el Señor, del corazón vienen las obras. Yo ya pensé y viene. ¿Por qué? Porque te has separado. Lo que Dios ha unido, tú te estás separando. Tú te estás separando. Y Dios no quiere eso. No quiere que suframos porque somos sus hijos. No quiere que sufra tu esposa, no quiere que sufra tu esposo, tus hijos. No te separes, porque Dios está unido. Y Dios, en su presencia, en su amor, en su diseño, en esa autorización y bendición que Él ha dado ese día que te has casado, el 6 de enero marzo, perdón, el 6 de marzo. Ya está. Perdón, el 6 de entonces, ese día,
Mayo, me dicen. No Los entiendo. dos están en Sí. desacuerdo. Mayo, yo decía marzo, pero el 11 es no, sí, es el 6 de mayo. El 6 de mayo, ese día ha sido donde Dios ha autorizado y ha bendecido mi vida con ella. Entonces, perdón que hablo mucho, una cosita más. Escúchenme. Por cualquier cosa puedes repudiar y separarte de tu esposo o de tu esposa. Pero si ustedes van a Juan 8, a Jesús le traen una adúltera. Y la querían matar. Era una cosa seria. La doble moral. Por un lado decían, no, de cualquier cosa te puede. Pero cuando la agarraron a la mujer, lo ves a Jesús en acción. Y Jesús dice que el que primero, o sea, era un tema de sociedad además, ¿no? De toda la sociedad, trae el pueblo, los fariseos la traen a la mujer. Con el anterior código, queridos hermanos, el ministerio público intervenía como defensa de la sociedad hacia esa familia, hacia ese matrimonio, para que no se rompa. Pero ahora ya no interviene. Ahora es un tema de ya nos divorciamos, ya listo. Antes se metía tu papá, tu mamá, la otra familia, los padrinos, me acuerdo, los padrinos, venían y te sonaban, ¿no? Ahora no. Ya ha desaparecido. Y la doble moral. La querían matar a esta mujer. Y Dios dice, dice la palabra, desde el más viejo empezó a soltar las piedras. Significa que mientras más edad tenemos, hemos cometido más errores. Y dice la palabra que se quedó solo Jesús y ella. Y le dice, ¿quién te condena? Nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús te muestra el camino. Hermanos, no se puede sacar a Dios de tu matrimonio. Es imposible, porque si no, vas a resistir y no vas a disfrutar. No vas a disfrutar. No te vas a dar cuenta lo maravilloso que es. Dentro de todo, es hermoso. Que alguien que te reciba en tu casa, con alguien que camines, que esté ahí, que duermas. A estar solo en un cuarto o sola, caminando ahí. Dios nos ha unido. No lo separemos, no hagamos la separación nosotros mismos. Si Dios nos ha unido, es que Él nos va a seguir y manteniendo unidos. Amén. Amén. Y creo que empieza justamente ahí, en nuestra cabeza, cómo estamos valorando el matrimonio, de verdad. Yo algo que observo en el libro de Corintios, cuando Pablo justamente habla acerca del matrimonio, en el capítulo 7 lo van a encontrar, pueden leerlo en sus casas. Pablo dice que en el creyente, en el que realmente ha creído en Dios, en el que se ha sometido a Dios, nunca en su corazón tiene que haber la separación. Nunca, no tiene que haber esto en su corazón. Es más, yo me admiro porque yo he conocido personas que me han contado testimonios de que en ocasiones ha habido más perdón que juicio en un matrimonio, ¿no? He conocido, a una persona, por ejemplo, que era cristiana, pero ha logrado perdonar a su esposo en una infidelidad bien grande, bien enorme. Y mira, la ley está ¡pum! Para esa persona, disponible, puesta ahí, y lo puede hacer. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Y muchos le preguntarían a esta mujer, ¿por qué no lo has hecho? ¿Sabes por qué no lo ha hecho? Porque ella ha entendido, no es que no pueda haber en mi corazón eso, porque
yo estoy siguiendo a Dios. Y yo creo esa actitud en ese momento tan difícil tomar, es una actitud muy difícil por si acaso, pero es algo que Dios ha ido sanando, ha ido colocando. Entonces, parte de todo lo que a veces ocurre dentro del matrimonio es también en el hecho del perdón. No miremos primero la opción del divorcio. Es lo primero que estamos mirando en nuestra mente. No, más bien miremos más bien el valor que tiene el matrimonio en los ojos de Dios. Lo hagamos por Él, volvamos otra vez a las Escrituras, aprendamos nuevamente cómo es hacer un matrimonio, pero en Dios, no en tus ideas, como decía el hermano Wilfredo, ¿no? De mis papás. Claro, algunos, yo he visto a mi papá hacer de esta manera, o mi mamá, y claro, es una lucha, y eso vamos a hablar después, pero es una lucha a veces porque la hija se acostumbra a cómo ser tratada en su familia, y el hijo se acostumbra a cómo ser tratada en su familia. Y cuando los dos se encuentran, ¿qué crees que ocurre? ¿No? Dos filosofías diferentes, dos modelos de vida diferentes, hábitos diferentes. Y estas cosas justamente nos hacen perder de vista lo más importante, ¿no? Que es el matrimonio. Me gustaría que tal vez Vicky ahora nos pueda apoyar con la siguiente pregunta, ¿no? O sea, mira, pues su matrimonio, su experiencia también. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que hacen ustedes? Porque en realidad yo no estoy todavía en esta experiencia, pero ¿qué es lo que hacen ustedes cuando tienen crisis en su matrimonio? A ver, Vicky, contanos el secreto. ¿Qué hacen ustedes? Y creo que tú vayas pensando también, ¿qué haces cuando hay crisis en tu matrimonio? Bien, ¿Te reprimes o qué haces? A ver, dale, Vickycita. bien, muy buenas noches, hermanos. Bueno, a veces es un poco difícil, ¿no? Cuando tenemos alguna discusión, alguna situación crítica, ¿no? El matrimonio. Muchas veces, como matrimonio yo creo que tenemos que ver, ¿no? Esa situación y ver también qué es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere, o sea, de cada uno de nosotros? Más allá, digamos, de lo que quiere tal vez mi pareja, más allá tal vez de lo que yo estoy pensando o de lo que yo tal vez me he sentido herida, ¿no? Yo pienso que tenemos que ver más allá de lo que nosotros queremos, de nuestros deseos, ¿no? Sino lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga delante de Él, ¿no? Con mi pareja. Muchas veces, cuando nosotros tenemos esos problemas, ¿verdad? Creo que las mujeres a veces somos más resentidas, ¿no? Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque las mujeres muchas veces somos sensibles y rápidamente a cualquier situación nos sentimos heridas, ¿no es cierto? Cualquier acción que el esposo haga o haya tenido, ¿no es cierto? Nos sentimos lastimadas, nos sentimos heridas, ¿verdad? Entonces, es esa situación que a veces hay en nosotras, ¿verdad? Tenemos que ir día a día, yo pienso, ¿no? Pienso pedir a Dios para que eso no ocurra más. Porque si fuese así, hermanos, prácticamente de cualquier cosa estaríamos peleando, ¿no? Y en realidad nuestro matrimonio estaría acabando, ¿no? Algo elemental que en mi matrimonio yo he visto durante los años que estamos juntos, ¿no? Son 15 años también, ¿no? Que estamos juntos. Algo que yo valoro, ¿no? De mi pareja, por ejemplo, es que no permite pasar así situaciones cuando nos peleamos, ¿no? Tiene que haber uno de los dos que tiene que ceder. Yo creo que allí también está la clave, ¿no? No dejar pasar la situación. Uno de los dos, yo pienso que si existe amor, si existe todavía en nosotros, ¿verdad? Ese amor que con el cual nosotros nos hemos unido delante de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, uno de nosotros ir donde la otra persona y ceder, disculparse. Creo que ahí está la base también, lo que Dios nos enseña también, el perdón. Y así, ¿no? Nosotros vamos a ir aún más creciendo como matrimonio, como pareja, creciendo aún más, conociéndonos más. Entonces yo creo que es lo más importante, ceder. Yo muchas veces también en mí misma, ¿verdad? Muchas veces no quiero ceder como mujer tal vez, porque me he sentido herida. Pero esos sentimientos tenemos que dejar a un lado.
Porque finalmente, como decíamos, ¿verdad? No nos conviene separarnos por cualquier cosa. No nos conviene divorciarnos por cualquier situación. Todo tiene solución, y más aún cuando nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Entonces, algo que a nosotros nos ha servido mucho es ceder. Y yo siempre he valorado de Ovidio, ¿no? Siempre, porque él viene donde mí y me dice, no, por más que tal vez él no haya cometido el error, ¿verdad? Él viene y me dice, perdón. Y creo que esa es la palabra clave también que Dios nos ha enseñado, de perdonar a nuestra pareja. Y ahí es donde vamos a ir construyendo nuestro matrimonio, fortaleciendo nuestro matrimonio, porque creo que es lo más importante, el perdón. Y nosotros como mujeres también saber perdonar, y también en algún momento, ¿verdad? También nosotros también ponernos en el lugar de ellos e ir también y pedirnos disculpas de ellos, para que el matrimonio vaya creciendo, ¿no? Nada más. Gracias, Viquisita. Cambiemos esta palabra que dice ahí, Jesús lo menciona diciendo, lo que Dios ha unido, no lo separe, no lo destruya, dice otra versión, el hombre. Cambiemos eso, amén, como hijos de Dios. Más bien coloquemos ahí lo que Dios ha unido, constrúyelo tú, auméntalo, foméntalo, no lo destruyas, ¿no? Y hay mucho de parte de cada uno de los dos para poder llegar a eso. Ahora, si avanzamos un poco más al versículo 7 de Mateo 19, lo que estamos justamente leyendo aquí, mira lo que ocurre después, dice ahí, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y los fariseos están diciendo, pero Moisés nos ha permitido y nos ha dado permiso. ¿Por qué tú ahora no quieres? Él nos ha dado permiso para que podamos hacerlo. Y Jesús responde en el versículo 8 algo impresionante. Y yo creo que aquí se encuentra la verdadera causa de por qué el matrimonio se encuentra hoy en día así, como ha dicho el hermano Wilfredo, 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. ¿Por qué estamos así? No sé cuántos estamos aquí ahorita en salón, creo que se han inscrito 21 matrimonios. Vamos a redondearlo a 20, ¿ya? Imagínate, de los 20, 14 de ustedes se van a divorciar. Eso son las estadísticas, eso dicen las estadísticas, ¿no ve? ¿No ve? Eso es lo que dicen las estadísticas. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué estos números tan alarmantes? Es más, algo que no ha mencionado el hermano Wilfredo, que yo lo estaba revisando también, es que somos el segundo país con más divorcios en el mundo. ¿Sabías eso? Somos el segundo país con más divorcios. Y míralo por las leyes y muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que aquí está la razón más esencial, lo que dice Jesucristo, verso 8. Y les dijo, ¿qué les dice Jesús? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. La ley humana puede decir una cosa. La ley humana viene del corazón humano. Por eso la ley va a cambiar, por si acaso, más adelante no sé qué va a pasar con el matrimonio. Ustedes saben con todo lo que está ocurriendo, ideología de género y todas las distorsiones que están habiendo. El matrimonio original va a dejar de ser original. En Bolivia por lo menos no estamos tan al extremo, pero hay otros países donde ya se ha cambiado toda la legislación de lo que se entiende por matrimonio. Entonces Jesús está apuntando a algo importante, al corazón del hombre, a la dureza que tiene el hombre. Pero ¿qué significa esa dureza? ¿Qué es esa condición? En el griego la palabra aquí cuando utiliza dureza es esclerocardia. Esclerocardia, ustedes saben, cardia, es, ¿no? Cardiólogo, por eso es cardiólogo, ¿no? De griego del corazón. Es uno que es terco, obstinado, testarudo. ¿Te hace familiar? ¿Cómo es? No sé si te suena familiar, pero esta dureza de corazón yo creo que es justamente lo que se manifiesta cuando dos personas entran en un choque.
Y ahí viene el juego. ¿Quién es el más obstinado? ¿Quién es el más terco? ¿Quién es el que es más duro, testarudo, que no quiere entender? Pero esa dureza también a veces es con Dios, porque no queremos tampoco prestar atención al Señor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, qué importante es que podamos ver este aspecto también. ¿Qué podemos decir del corazón duro del hombre? ¿Cómo es, Wilfredo? A ver, si nos puedes contar tal vez una experiencia que tú has tenido en tu matrimonio al respecto de eso. La dureza de corazón. Oye, ¿te ha costado perdonar o no? ¿Cómo es? A ver, una experiencia donde en la palabra ahí dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El mandamiento es del hombre. El hombre es el que tiene que dejar padre y madre y él se tiene que unir a su mujer. Y yo, mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años y nos unimos mucho con mis hermanos, con mi hermana y todo eso. Entonces, para mí, yo me había casado y ahí empecé, yo era muy unido a ellos. Entonces, para mí yo iba donde mi esposa, digamos, en segundo lugar. Y eso empezó a crear un conflicto. Y era un conflicto pequeñito, pero se hacía grande. Y se hizo grande al final. Y eso pasa siempre, ¿no? Cuando no logramos resolver, pero la dureza de mi corazón no me hacía entender que eso que decía Dios tenía que hacerlo. Y el momento en que lo hice, me acuerdo que estaba en un culto y como que me di cuenta de que tenía que separarme y unirme a mi esposa. Que ella era todo al final. Ahí empezaron a cambiar las cosas en mi matrimonio. Y claro, yo le he hecho sufrir con eso, pero era la dureza de mi corazón, que el no querer hacer caso a Dios, el pensar que yo sé más que Dios. Se ha muerto mi mamá, ellos me han apoyado, han estado siempre conmigo. Lo mismo pasaba con mis amigos, porque yo tenía amigos desde mis 6 años, eran amigos de toda la vida. Saldremos. Y también, y ahí he visto lo hermoso de Dios, hermano. Escúchenme esto. Tú puedes ir al psicólogo, a terapias, a todo. Te pueden diagnosticar todo lo que pasa en tu matrimonio, pero no te dan la solución. No te dan la solución. Y a nosotros nos interesa la solución. Tú haces caso a la palabra de Dios y vas a ver la solución. Yo el momento en que dejé a mi padre y madre, ese momento se empezó a resolver muchas cosas dentro de mi matrimonio. Ese momento que dejé que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y entienda que Dios sabe más que uno, ese momento se empezó a resolver todo. ¿Y saben qué, hermanos? Bendito sea el Señor que ha hecho que yo en mi libre albedrío decida así, porque ahora disfruto de eso y tengo la certeza que Dios tiene la razón. Si ustedes no lo hacen, no van a ver la mano de Dios. Si no obedecen la palabra, dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
obedecer lo que Dios dice y van a ver. No obedeces lo que Dios dice y vas a ver la otra figura. Ahí está. Esa es la solución. Y ahí está justamente la dureza de nuestro corazón. Porque una cosa es lo que tú has visto de tus papás o lo que la sociedad hace, y otra cosa distinta es lo que dice la Biblia. Y esto vamos a verlo por si acaso más adelante en uno de los fundamentos importantes del matrimonio, ese término, esa palabra que está ahorita enfatizando el hermano Wilfredo, separarse. Y es un término total, absoluto. Es un término que dice separación emocional, sentimental, económica, espacial. No es una separación nomás así, ¿no? Ya me he casado, pero sigues visitando a los papás, sigues comiendo ahí, o sigues quedándote ahí y tu esposa está nomás ahí como en segundo plano. Entonces, qué importante es, y esta dureza tenían los fariseos, porque cuando ellos habían leído, no querían ser obedientes a lo que estaba diseñado en el principio. Ellos preferían llevar a su manera su matrimonio y tomar todo lo que la ley les podía otorgar a ellos, pero no les interesaba lo que Dios estaba diciendo al principio. Entonces, qué importante es que volvamos otra vez, amén. Volvamos al diseño y todo este tiempo, mira, este es un preámbulo, este curso que estamos iniciando esta noche, es un preámbulo para animarte a ti, que tú puedes entender, aquí no vamos a hacer terapia psicológica por si acaso, no, aquí lo que vamos a hacer es entender cómo Dios ha diseñado a partir de la Biblia el matrimonio. ¿Qué vas a necesitar? Ser sensible en tu corazón. Y que en cada cosa que Dios te va a punzar, tanto a ti como hombre, como esposo, o a ti como esposa, ¿qué tienes que hacer? Someterte a Dios, rendirte, decir, sí, tú tienes la razón y lo voy a hacer. Voy a hacerlo, voy a obedecer. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Cuesta. Algunos de repente, tomando solamente ese principio que decíamos hace rato, de repente algunos aquí todavía siguen viviendo a costillas de su familia, en la casa de su familia. Pero ¿qué dice la Biblia? Sal de tu parentela, ¿no ves? Sal de tu casa, deja a tu padre y a tu madre. Y algunos dicen, pastor, no tenemos dinero, pero agarra un alquiler, un cuarto, aunque sea ahí más caliente, va a estar 3x3. ¿Me entiendes? Pero la idea es salir. Y no es una ruptura espacial solamente, sino hasta, como he dicho, afectiva. A veces el esposo sigue todavía ligado de manera emocional con sus papás. Sigue y esperando que el papá solucione todos sus problemas de su matrimonio, cuando debería romper ese cordón umbilical. Entonces no queremos hacer eso, ¿verdad? No queremos ser obedientes a eso. ¿Por qué? Por nuestro duro corazón, porque pensamos, no, va a funcionar bien. Pero cuando la Biblia dice claramente, no, ahí empieza primero, sepárate. Sepárate, separa tus círculos sociales, tus amigos también. Yo me imagino, ha de ser algo también que muchas veces lucha. Porque a veces los esposos son más importantes sus amigos que su esposa. Problema. Y la Biblia dice, sepárate. Es una etapa diferente el matrimonio. Amén. Entonces, qué importante es que volvamos otra vez, como dice acá. Por su duro corazón, dice Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 10 y 11. Si podemos avanzar acá. Es interesante la reacción que tienen los discípulos. ¿Quién es? Los discípulos. Ni siquiera los fariseos, sino los discípulos. Mira su reacción de ellos. ¿Qué dice acá? El verso 10 dice, les dijeron sus discípulos, si es así la condición, es decir, si se trata de volver a las Escrituras y volver al modelo que Dios ha dicho y aferrarse y encajar en el modelo de matrimonio que Dios ha dicho, ¿qué dicen ellos? No conviene casarse. Claro, yo sé que aquí van a salir muchos de repente asustados con todo el curso. Ya se han casado, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. A los que están aquí, algunos de oyentes van a decir, ucha, lo pensaré mejor. Algunos solteros que están aquí, ¿verdad? Pero mira, qué importante es entender la reacción que los discípulos están diciendo, o sea, nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿para qué? No conviene. Tan difícil es casarse como Dios quiere, como Dios manda hacer las cosas. Yo no quiero hacer eso, dice.
Y Jesús responde en el verso 11 diciendo, no todos son capaces de recibir esto. No todos. Hay una frase que a mí me encanta, que siempre aparece, dice, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué crees que significa eso? Yo por mucho tiempo estaba meditando, ¿qué es eso, no? Tantas veces Jesús lo utiliza. ¿Sabes qué significa? No todos van a escuchar lo que yo digo. Y yo estoy seguro que en este proceso que vamos a tener, donde vamos a aprender qué es matrimonio, no todos van a ajustar las cosas como Dios quiere. Pero los que lo van a hacer por lo siguiente, porque dice ahí Jesucristo, sino aquellos a quienes es dado. Aquellos que buscan en Dios, aquellos que realmente se ponen delante de Dios y dicen, sí Señor, ayúdame. Ayúdame a romper el cordón umbilical con mi familia. Ayúdame a romper este aspecto económico, porque algunos todavía no han roto tal vez eso. O ayúdame a ajustar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Vamos a aprender todo eso. Si tú lo haces y lo haces de esa manera, yo te aseguro, tu matrimonio va a estar muy bien. De verdad. No por experiencia, porque yo no soy casado, yo sé, sino porque lo dice Dios. Amén. Una acotación. Dice, a quienes es dado, dice. Para que te den, tienes que pedir. Y es alguien que te da, no es que tú lo tienes. Entonces, a quienes es dado, el que pide, recibe, dice la palabra. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dirigir. No están solos, no estamos solos en nuestro matrimonio. Aunque digan las estadísticas lo que digan, porque eso es cosa de hombres. A quienes es dado. ¿Por qué hay ese grupo reducido? Porque pocos piden. Por eso no reciben. Se quedan ahí. Ah, ya me dieron, o sea, ya no tengo, no pasa, ya nada. Se quedan ahí vacíos. Y Dios tiene tanto para darnos. Y en cada circunstancia, hermanos, en eso que yo les contaba, Dios me ha dado. Porque yo no sabía cómo salir, yo no veía algo malo. Pues, si yo no estoy haciendo nada malo, decía. Acá estoy haciendo algo malo, nada. Pero ese día Él me dio la luz para que yo me dé cuenta que en su palabra dice una cosa y me lo dio. Porque tal vez veía mi corazón que sufría y el de mi esposa. Y de mis hijos, obviamente. Porque no se olviden que no es un matrimonio, es una familia, y todos nosotros hemos salido de una familia y hemos sido marcados por esa familia, marcados por cómo se llevaban nuestros papás, por cómo ellos vivían. Hemos sido marcados y la sociedad depende de la familia, porque si hay un niño que no tiene familia, fija que va a buscar familia en otro lado. Fija, y no, después no vale decir, ay, debía haber, ¿saben qué? Ese niño se va a convertir en joven, y en joven va a buscar en otro lado, y ahí vemos todo lo que pasa y ustedes saben, porque no pedimos para que nos den a Dios. Amén, gracias. Y mira, voy a tocar solamente algo más, para más adelante lo vamos a ver. Efesios dice, Pablo en esta carta dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y algunos que yo he dado consejería y que han venido a mí me dicen, pero pastor, yo no siento amor. No siento, ya no la amo. Pero Dios le dice, tienes que amar a tu mujer. ¿Y qué tiene que hacer este hombre? Pedir. Si yo no tengo, si no siento, Señor, dame amor para que yo pueda amar a esta persona. Amén. Porque Dios puede producir, no solamente en cuestión de esto, de amor, sino todas las cosas que Dios te exige son posibles en Él. Fuera de Él no son posibles, por eso tanto divorcio.
pero en Él es posible. Y yo quiero creer esa palabra. Quiero creer lo que dice Lucas 18:27, por ejemplo, cuando justamente dice ahí y que Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ojalá tú puedas decir esto cuando estás con esta mente de divorciarte. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Dios puede hacerlo. ¿Cuándo? Cuando te humilles, cuando te arrepientas, cuando dejes tu corazón ahí duro y digas, Señor, ya no voy a hacer las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, aunque me duela, aunque va contra mi mente, aunque va contra la tradición de mis padres, no lo sé, hasta te pueden quitar, digamos, el apellido tus papás, ¿no ve? Porque estás haciendo algo de repente que es a favor de Dios, pero en contra de ellos. Pero lo haces para el Señor. Porque sabes que el Señor no miente y lo que el Señor dice es verdad. Y todo lo que Dios te ha dicho para tu matrimonio funciona porque Él lo ha diseñado. Amén. Volvamos otra vez al principio, nuevamente donde Dios realmente quiere vernos. No sé si Ovidio tú quieres acotar ahí. Sí. Este punto de lo que es cuando Jesús dice no, por tanto el hombre dejará, es algo que muchas veces los que acá, por ejemplo, son papás que tienen hijos casados, obviamente ellos tienen una manera de ver la situación, ¿verdad? ¿No? Pero nosotros como hijos que nos hemos casado y que realmente queremos obedecer a Dios, queremos vivir y bueno, pues experimentar lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿No? Lo que si Dios te manda que hagas algo, realmente quieres recibir eso, quieres experimentar y quieres vivir así, ¿no? Entonces, los papás a veces lo ven de otra manera, ¿no? Los papás de la esposa, del esposo, ¿no? De ambos lados. Pero cuán importante, ¿no? Es obedecer a Dios cuando Dios dice, por tanto, dejará, ¿no? Dejará. Yo leía un libro hace unos años y bueno, pues, y con eso enseñaba bastante, ¿no? Y también era una manera de que yo también pueda entender de una manera distinta, digamos, ¿no? De este punto de lo que es esta palabra que dice Jesús, ¿no? Hay un libro que dice los 10 mandamientos del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y uno de los mandamientos, pues ahí principales es romper el cordón umbilical, ¿no? Porque es así, o sea, te lo ilustra así, es como un cordón umbilical, ¿no? Es algo que te amarra, que te ata a tu familia, a tus papás, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando Wilfredo decía, ¿no? O sea, él estaba como amarrado ahí a sus hermanos, ¿no? No había la manera de poder romper eso, ¿no? Hasta el momento en que Dios le da esa palabra, le toca y le dice, no, hasta aquí y de aquí en adelante va a ser las cosas distintas. ¿Acaso no queremos experimentar y vivir y recibir y disfrutar eso que Dios quiere darnos? Eso distinto que queremos, que Dios quiere darnos, ¿no? Cuán importantes, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, desde el primer día, obviamente, nosotros hemos vivido siempre solos, ¿verdad? Es decir, separados. Y un poco doy el ejemplo, ¿no? Los papás de mi esposa, por ejemplo, en realidad a ellos les duele, ¿no? Sienten una tristeza, un dolor. ¿Por qué? Porque a veces ellos nos decían, no, vengan aquí a la casa, aquí hay espacio, aquí van a vivir, aquí esto, que lo otro. No, pero ¿qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué estamos entendiendo acerca de eso? ¿No? Entonces, a veces incluso escuchamos dichos, ¿no? Escuchamos, aunque con pan y agua, pero los dos tienen que vivir, ¿no? Entonces, esa es la manera en que recibimos y debemos obedecer, pues, a Dios, ¿no? Acerca de ese punto. Amén. Vamos a hablar más extensamente acerca de ese principio, qué significa separación, ¿no? Cuando Dios dice ahí, y dejará, porque es un término interesante ahí, pero no solamente dice dejará, sino dice se unirá. Son varias cosas que hay que ir viendo en la palabra que nos va a enseñar qué realmente es el matrimonio y tal vez reflexionar también, amén.
Así que vamos a orar y pedir al Señor que Dios nos puede volver otra vez a su diseño. No sé si hasta este momento, a este punto, tú te has sentido como que no hemos dicho mucho acerca del matrimonio esta noche porque tenemos todavía más sesiones, pero tal vez tú has sentido, ¿no? ¿Realmente será que estoy viviendo el diseño de Dios? O tal vez simplemente estoy viviendo lo que he aprendido de mis papás, o es más, tal vez andas sin volante, a lo que viene nomás, ¿no? A cómo llegan las cosas, así nomás vamos a andar como pareja, o tal vez alguno de los dos está en la cabeza, el esposo es el que decide, la mujer se sumisa y tiene que simplemente obedecer, o al revés, la mujer es la que manda y el esposo está de pocholo. ¿Es el orden de Dios eso? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Y eso es lo que tenemos que esta noche apuntar. ¿Ven? Yo sé que si tú estás interesado en saberlo, tú vas a seguir estas sesiones y vas a aprender junto con nosotros, ¿no? ¿Cuál es el diseño de Dios? Pero si no estás interesado, de repente vas a abandonarlo. Y puedes hacerlo, pero yo sé que Dios no se equivoca, de verdad. Y tal vez lo que vamos a leer va a ser tan valioso que va a marcar un antes y un después en tu matrimonio. Así ha sido para el hermano Wilfredo y creo que para muchos aquí que han conocido al Señor, muchas de las cosas que Dios ha dicho ha marcado su vida. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, te agradecemos esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo en este momento oro por todos los que han estado aquí esta noche. Cada uno de los matrimonios, Señor, cada uno de los que están ahorita de manera virtual, que están en este momento conectados, Señor, en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, en Argentina, Señor, que realmente tú puedes despertar en cada corazón de cada esposo y cada esposa, Señor, y puedas sensibilizar ese corazón y puedas poner un alto y puedan ellos decir ya basta. Basta de llevar el matrimonio de una manera tan diferente al modelo que tú has establecido. Tal vez muchos de los que están en este momento escuchando ni siquiera conocen el diseño. Tal vez otros conocen como los fariseos, pero no le prestan la atención correspondiente porque su corazón está endurecido, porque confían tal vez más en sus prejuicios, en sus ideas, más que en tu palabra. Pero sé también que aquí hay personas que van a decir y van a humillarse y van a decir, Señor, enséñame a llevar adelante mi matrimonio, no como yo quiero, sino como tú quieres. Ayúdame a volver al principio. Ayúdame, Señor, a poder rectificar todo aquello que es necesario para poderte honrar a ti. Y te pido que ese proceso, Señor, mientras vamos a ir hablando, Señor, sesión por sesión, ese proceso sea tangible, sea vivo, Señor, pueda evidenciar y pueda ver la bendición que tú vas a traer en cada uno de los matrimonios. ¿Cuántas veces gastamos recursos y dinero por los problemas que hay en el matrimonio? ¿Cuántas veces gastamos preocupaciones, enfermedades vienen a nuestro cuerpo porque andamos preocupados? Y tú nos quieres aliviar todo eso con tu palabra. Tú dices en tu palabra, Señor, llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y cuando estamos en ti, Señor, realmente todo lo que tú nos pides, lo que nos exiges, se vuelve ligero, no es molestoso, no es algo difícil, sino es algo que realmente tú pones para que nos gocemos en ti y podamos disfrutar lo que tú tienes, Señor, porque tus mandamientos son verdad. Ayúdanos, Dios, que esta noche sea un inicio, Señor, de un cambio, no solamente de escuchar una teoría, no, Señor, sino de realmente un cambio profundo en nuestra manera de pensar acerca del matrimonio. Prepáranos para las siguientes sesiones donde vamos a hablar cosas más profundas, vamos a hablar acerca de lo que realmente es un hombre, lo que realmente es una mujer como esposa, vamos a hablar de la sexualidad, vamos a hablar acerca de los fundamentos esenciales, de los conflictos, de tantas cosas, pero desde tu palabra, Señor, desde lo que tú has dicho y nos has dado
para nosotros. Ayúdanos, Dios. Gracias te doy por este tiempo. Gracias por cada uno de los que ha estado esta noche, tanto de manera presencial como de manera virtual, Señor. Que tú sigas bendiciéndonos en este tiempo. Gracias, amado Jesús, en tu nombre precioso. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, queremos animarlos a ustedes a seguir y continuar estas enseñanzas. El siguiente sábado vamos a estar hablando acerca de los 5 fundamentos esenciales del matrimonio. Y ahí vamos a tocar qué significa separar, qué significa se unirá y qué significa el hecho de los dos serán uno, que es otra expresión interesante también, ¿no? ¿Qué significa no se avergonzaban? Porque estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Entonces vamos a hablar varios aspectos de estos fundamentos y estoy seguro que van a ser retados. Entonces el siguiente tema del siguiente sábado se llama el diseño del matrimonio en Dios. Amén. Que Dios los bendiga, muchas gracias, y a los que están de manera virtual también, por si acaso hay personas que quiero mandarles saludos, que han ingresado de manera virtual. Está Jacqueline, por ejemplo, con su esposo Abel, está Karina Pacosillo con Álvaro, les mando saludos de La Paz, Carla y Gunter desde Tarija, Mario y Vicky desde Argentina, Arminda y José Luis desde Santa Cruz, Janet y Juan están desde La Paz, Janet y Juan, Serapio y Norma desde Santa Cruz. Entonces, ¿no? Elizabeth, que sea recién también incluido. Iván, ¿no? Elizabeth y Iván desde Cochabamba. Entonces, todos ellos, un fuerte aplauso para ellos que nos están viendo ahorita en vivo, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos de verdad y espero que sigan las siguientes transmisiones. Que Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes y podemos retirarnos. Gracias. Tenemos ahí un refrigerio también por si a ustedes les gusta. Muchas gracias.